Hoy, en Filosofía y Coso, la batalla más esperada. El logos como principio unificador de opuestos en constante tensión versus el ser que no puede dejar de ser. Heráclito contra Parménides. ¿Realmente son tan distintos? No te lo pierdas. Pero antes, dale like y suscríbete al coso más filosófico de YouTube, así crecemos juntos. Round 1. Fight. Y arranca el primer round. ¿De quién reciben la inspiración estos dos filósofos? Parménides nos dice que las hijas del sol son sus guías y lo llevan hacia la diosa, a su mansión, para mostrarle la verdad. Le dice que hay dos caminos, el corazón de la verdad y el de las opiniones de los mortales. En cambio, Heráclito nos va a develar la estructura misma de lo real, de forma enigmática, porque la naturaleza ama ocultarse. Y agrega que la naturaleza invisible es mejor que la visible, y esta no se puede acceder mediante los sentidos, porque tanto ojos como vista son malos testigos. Los compara hasta con almas bárbaras que no entienden el idioma. Es decir, para Heráclito, mediante los sentidos no se puede acceder a la verdad. Suena la campana y la batalla sigue pareja. Vamos a un segundo round preguntando quiénes son estas personas que no pueden acceder a la verdad. Los desviados, los perdidos, los bárbaros. En Parménides lo vamos a encontrar en esta segunda vía que plantea la diosa, la de las opiniones de los mortales, que es la vía en la que habitan los sentidos, que atestiguan al no ser, al aceptar la existencia del nacer, del morir, del nacimiento y el devenir. Es la que admite el ser y el no ser. Es la vía que acepta el cambio. Y en Heráclito también hay una cuestión de los sentidos. Estas personas que se guían por sus sentidos, que no pueden percibir el logos, porque la sabiduría requiere poder ver, pero no como la mayoría de los hombres, de almas bárbaras, que son meros testigos, que estar presente es como estar ausente. El alma bárbara y la mayoría de los hombres no los hacen capaces de interpretar adecuadamente aquello que perciben. Y si llegaste hasta acá, dale like, suscríbete. Y si además querés ver de dónde salió la filosofía, te recomendamos este video que aparece ahí arriba. Y pasamos al tercer round. Por ahora sigue pareja la disputa, están igualados en puntos. Ahora vamos a trabajar cuál es el fundamento, la verdad para estos filósofos. Entonces la diosa Parménides le va a develar el camino de la verdad. Y este consiste en que el ser es y el no ser no es. Dice que es la vía de la persuasión, no se impone, se persuade con la verdad. Y acá vamos a hacer una aclaración. Parménides se plantea el problema de admitir que hay cosas. ¿Se acuerdan que los físicos que venimos viendo daban por supuesto que había cosas y buscaban un principio que explique la realidad? Parménides se plantea el problema de que las cosas derivan de algo. Entonces sostiene que si hay cosas es porque hay algo que las hace ser. Entonces a la pregunta de por qué existen todas las cosas o los entes, responde porque hay ser. Y el ser es lo que hace ser a las cosas, como una especie de fuerza dinámica que está en los entes y los hace ser. Entonces, volviendo a lo que dijo la diosa, el camino a la verdad es, el ser es y el no ser no es. ¿Y cómo justifica esto Parménides? Diciendo, todo lo que se piensa, se dice, es. Y pensar la nada es no pensar de hecho. Y hablar de la nada significa no decir nada. Por eso la nada es impensable e indecible. Por eso pensar y ser coinciden. Además, hay ser, ya que la nada no se puede imaginar, porque de la nada nada sale. De hecho, Aristóteles dijo que fue la primera formulación del principio de no contradicción, que consiste en la imposibilidad de que dos contrarios coexistan al mismo tiempo. ¿Y qué dice Heráclito sobre la verdad? Para Heráclito hay que escuchar al logos. Es sabio decir lo mismo que dice el logos. ¿Y cuál es el mensaje del logos? En cuya captación residiría lo sabio. Dice, todo es uno. Hay que captar el mensaje del logos, según el cual todas las cosas se reducen a una. Todo lo que hay exhibe una unidad. Los opuestos son uno, y todos se identifican, identidad de opuestos, porque todas las cosas son una, en la medida que hay un plan, un orden, un designio, y no un acontecer azaroso. O una multiplicidad inconexa de cosas, sino que hay una unidad que hace que todas las cosas sean una.
La sabiduría es resultado de escuchar al logos y de reiterar, repetir y difundir ese mensaje. Heráclito trató de hacer audible un mensaje que está en la realidad misma. Y pasamos al cuarto round. Y ahora pasamos a las características del ser de Parménides y del logos de Heráclito. Por lo tanto, para Parménides, el ser es no generado e indestructible, porque si fuese generado debería haber provenido de un no ser, lo cual es absurdo, porque el no ser no es, o haber provenido del ser, que también sería absurdo, porque ya sería. Tampoco tiene ni pasado ni futuro, porque el pasado es lo que ya no es, y el futuro no es aún, sino que es un presente eterno, sin principio ni fin. Además, es inmutable e inmóvil, porque toda movilidad, como el cambio, supone un no ser, hacia el cual debería moverse el ser, o que debería cambiarse. Por lo tanto, el ser de Parménides es todo igual. Tampoco tiene grados el ser de Parménides, porque si tuviese grados implicaría un no ser. Y por último, es completo y perfecto, y esto supone la idea de una esfera, de una igualdad absoluta. El logos para Heráclito existió siempre y además hay una permanente y eterna incapacidad humana para comprenderlo, tanto antes de oírlo como una vez que se ha oído. Pero ¿cómo coexiste en Heráclito este logos que aspira a la unidad del todo con los opuestos permanentes? Heráclito le va a otorgar al logos el nombre de Polemos, de guerra. Eso nos permite entender de qué forma actúa el logos en el conjunto de la realidad. Esto nos da la pauta de que hay una noción común de guerra, de que el logos de Heráclito unifica, armoniza, pero es una unidad de factores hostiles, y esta armonía es un ensamble, no está sintetizada. La oposición o guerra no fue superada, sino que se mantienen opuestos y en conflicto, en tensión. Y esto lo utiliza para escribir el ensamble cósmico, o sea, todo lo que hay queda descrito como una unidad de tensiones, en conflicto. En el fragmento 51 dice que es una armonía de tensiones opuestas, como la del arco y la lira. En el arco, la cuerda desarrolla cierta tensión. La fuerza que se ejerce obliga a mantenerse en cierta posición para que no se exceda y se rompa. La tensión es lo que asegura que haya cohesión y unidad. Y esta oposición tiene que estar en un perfecto equilibrio, porque si se excede, se rompe. Por eso esta tensión es buena, siempre que no se rompa. Llegamos al último round. Y ahora vamos a responder si realmente son tan diferentes como todos dicen. En principio, nosotros vamos a sostener que Heráclito no está a las antípodas de Parménides, quien sostiene la unidad y la negación del cambio. Si bien en Heráclito está exacerbado el cambio, afirma que hay una medida. Hay tensiones entre opuestos que permitirían ver allí un énfasis en el devenir. Por ejemplo, la frase que todos repiten de Heráclito, que es que nadie se baña 2 veces en el mismo río. Más allá que el agua del río fluya y cambie constantemente, hay un cauce que posibilita esos cambios, y ese cauce representa la unidad, el logos. De este modo refuerza la noción de unidad y estabilidad, que paradójicamente está en la tensión misma de los opuestos, que al estar en equilibrio se neutralizan. Por lo tanto, vamos a decir que hay un empate en punto. Bueno, y con esta hermosa batalla que terminó en empate, nos despedimos. Pero antes, por favor, suscríbanse, denle like, apoyen este coso más filosófico de YouTube. Y si quieren un video individual acerca de la vida y la filosofía, tanto de Parménides como de Heráclito, por favor, avísenme en los comentarios y lo haremos. Además, les dejamos este short sobre la filosofía de Parménides. Y les avisamos que próximamente se vendrán algunos shorts con las paradojas de Zenón. Bye.